La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en colaboración con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, les dan la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia magistral Prevención, Investigación, Sanción y Reparación de Violaciones a Derechos Humanos, dentro del programa académico del curso de Control de Convencionalidad. Agradecemos a las personalidades que nos acompañan esta tarde, al licenciado Fernando Sánchez Lárraga, director de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Al licenciado Víctor Manuel Parra Beovide, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. A nuestro ponente, el maestro Ricardo Alberto Ortega Soriano, titular del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esta conferencia es transmitida en vivo vía internet, por lo que todos los que forman parte del auditorio virtual pueden hacernos llegar sus preguntas al correo ayudaregistro@amij.org.mx. Damos la bienvenida a nuestro ponente, para lo cual daremos lectura a su currículum. El maestro Ricardo Alberto Ortega Soriano es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado de maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la misma Casa de Estudios. Tiene estudios avanzados en Unión Europea y Derechos Humanos dentro del programa del mismo nombre por la Universidad de Alcalá de Henares, España. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como subdirector de Política Internacional en Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Dirección General de Derechos Humanos y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue abogado y consultor en la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Es y ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM en las asignaturas Introducción al Estudio del Derecho, Metodología Jurídica y Filosofía del Derecho, así como profesor de las asignaturas Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Derechos de los Grupos Vulnerables en la especialización en Derechos Humanos del posgrado en Derecho de la UNAM, así como la asignatura Teoría de la Justicia y de los Derechos Humanos en la maestría en Derecho del posgrado en Derecho de la propia UNAM. Tutor dentro de la maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Dentro del área de los derechos humanos, fue consultor externo en el 2008, oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Publicación del análisis de los anuarios estadísticos en el 2001 al 2007 del Programa Interinstitucional de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Fronterizos. Ha participado en diversos certámenes internacionales en materia de derechos humanos, especialmente enfocados al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Encargado de la elaboración e impartición de talleres en el proyecto Niñez Migrante, Vulnerabilidad, Protección y Tareas Pendientes, desarrollado por el Colegio de la Frontera Norte en colaboración con la UNICEF. Actualmente es titular del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde anteriormente fue coordinador del Servicio Profesional en Derechos Humanos. Los dejo con el ponente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto poder compartir esta tarde con todas ustedes, todas y todos ustedes, en el marco de esta plática sobre los deberes específicos de prevención, investigación y sanción de derechos humanos. Antes de empezar con el análisis propiamente de los deberes específicos, quisiera compartir con todas y todos ustedes algunas reflexiones sobre el impacto que genera la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el ámbito del derecho mexicano. Quiero agradecer
desde luego, la invitación de AMIG a dar esta conferencia y desde luego la hospitalidad del magistrado Parra, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchísimas gracias por esta recepción. Y me da mucho gusto poder compartir con todas y con todos ustedes esta tarde, en donde la idea es que podamos platicar en torno a algunas reflexiones muy puntuales acerca de la reforma en derechos humanos. Lo primero que yo les diría es que la reforma constitucional en materia de derechos humanos ha representado un parteaguas en la historia constitucional moderna. Y esto me parece que también, habría que decirlo, no es poca cosa. Yo en algunos foros, en algunas ocasiones, he tenido la oportunidad de compartir algunas reflexiones y en donde básicamente he dicho que la reforma en derechos humanos nos permite hacer ciertas cosas, pero hay cosas que la reforma constitucional per se no nos permite alcanzar. ¿Qué sí nos permite hacer la reforma constitucional en materia de derechos humanos? Me parece que, y esto me parece también que es fundamental, no podemos ver a la reforma en derechos humanos como una mera transformación semántica. Es decir, quien piense que la reforma en derechos humanos solo sustituyó la denominación de garantías individuales a derechos humanos y sus garantías, me parece que le da efectos muy restringidos y limitados a la reforma. La reforma no es una mera transformación semántica. La reforma es ante todo la incorporación de una perspectiva metodológica e interpretativa distinta al sistema normativo mexicano. Y esto me parece que no es poca cosa. Por eso les digo que hay cosas que la reforma sí puede hacer. ¿Qué cosas son las que creo que sí puede hacer la reforma? En otras ocasiones también he utilizado la analogía, el ejemplo, de que el artículo primero constitucional es una especie de caja de herramientas. Así como los carpinteros tienen martillo y clavos, o desarmador y tornillos, son herramientas físicas. Las y los juristas tenemos herramientas analítico-conceptuales. Y entonces me parece que la reforma constitucional en materia de derechos humanos es una caja de herramientas que nos proporciona a las y los operadores de justicia una cantidad amplísima de herramientas interpretativas que nos permiten visualizar al sistema jurídico de otra manera. Hay otra reflexión que me parece también central a la luz de la reforma, y esto creo que es muy ilustrativo. Cualquier problema que se mira con perspectiva de derechos, se resignifica. Es decir, un problema de derecho civil, un problema de derecho mercantil, un problema de derecho administrativo, visto con perspectiva de derechos, se resignifica. Un poco, creo yo, que el gran reto que nos plantea la reforma constitucional en derechos humanos es entender cuáles son los alcances de esa resignificación que adquiere el sistema jurídico mexicano a partir de la incorporación de las herramientas interpretativas del artículo primero. Y les digo que no es poca cosa porque si bien la reforma sí nos proporciona herramientas interpretativas, lo que la reforma no va a hacer per se, lo que la reforma no hace de manera inmediata o por decreto, es transformar la cultura jurídica de la conciencia de las y los abogados de este país. La transformación en la conciencia jurídica es un proceso más complejo, que requiere un esfuerzo muy importante, desde luego desde el ámbito de la academia, desde el ámbito de las escuelas de derecho, pero también desde el ámbito de las funciones administrativas y judiciales. Por eso creo yo que la reforma no va a transformar la realidad de la noche a la mañana. Es decir,
quien piense que la reforma va a generar un nuevo escenario en México a partir del decreto, sí, me parece que le da demasiadas o le daría demasiadas expectativas a la reforma, porque la reforma sí nos permite contar con herramientas interpretativas, pero si no las utilizamos, si no las comprendemos, si no le damos plena vigencia, entonces la reforma se queda corta. Y esto me parece que también es de la mayor importancia. Quiero comentarles que justamente, o sea, si entendemos que la reforma constitucional en derechos humanos es o implica, ante todo, una transformación en el pensamiento jurídico, en la forma como las y los abogados vemos al derecho, entonces podemos entender de alguna manera cuáles son las grandes posibilidades que nos ofrece la reforma. Por ejemplo, el lunes 10 de junio, que se cumplieron hace menos de una semana, los 2 años de la entrada en vigor de la reforma constitucional en derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, decidimos presentar una metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en derechos humanos. Aprovecho la ocasión para hacer el comercial, porque me parece que lo que busca esta herramienta es dotar a las y los juristas, a las y los estudiantes en derecho, de herramientas interpretativas que les permitan aplicar a casos concretos el contenido de la reforma constitucional. Si ustedes ingresan a la dirección reformadh.org.mx, van a encontrar 8 guías de estudio, 8 módulos, elaborados por investigadoras e investigadores de diferentes universidades, que han analizado cada uno de los párrafos del artículo primero constitucional, analizando conceptos como interpretación conforme, bloque de constitucionalidad y convencionalidad, control de convencionalidad, teoría de la reparación integral en materia de derechos humanos, deberes específicos, obligaciones y principios, es decir, el corazón de las herramientas del artículo primero de la Constitución. El ejercicio se planteó en términos de un reto. ¿Cómo hacemos para que estos conceptos tan abstractos que están en el corazón de la reforma se materialicen en aspectos prácticos que las y los operadores de justicia utilicen al momento de resolver casos, o en el caso de las y los litigantes, al momento de plantear sus demandas? La estrategia que se eligió fue, a partir de casos, construir la aplicación de estas herramientas interpretativas. Este tipo de esfuerzos, un poco lo que nos dicen, o en el marco en el que se inscriben, es justamente el de reconocer que la implementación de la reforma no va a ser una cuestión fácil. Tendremos que vencer una serie de resistencias, tenemos que vencer una serie de ideas preconcebidas acerca del derecho para atrevernos a repensar las instituciones jurídicas. Hace algunos meses, en una conferencia en la que tuve la oportunidad de compartir decía el magistrado Jean-Claude Trompetit, decía una cosa muy interesante, y qué bueno que lo dijo él a sus colegas magistrados, porque además eso, cuando viene de personas de la academia, como yo, luego no se toman bien, pero lo que decía el magistrado Trompetit era una cosa muy interesante. Les decía a sus colegas magistrados: tenemos el reto de tomar muchas de las cosas que aprendimos en las escuelas de derecho y, literalmente, dijo el magistrado, hay que tirarlas a la basura. Porque muchas de esas ideas con las que nos formamos el día de hoy nos estorban para darle plena vigencia a la reforma en derechos humanos. Como pueden darse cuenta, el reto no es mayor. Tenemos entonces frente a nosotros un nuevo paradigma que implica pensar de manera distinta. Un poco para explicarles en qué consiste esto de la idea de la resignificación del ámbito de los derechos humanos, lo que les podría poner es un ejemplo de una acción de tutela resuelta por el Tribunal Constitucional colombiano, en donde, fíjense lo interesante del asunto, una mujer que sufría un padecimiento en los riñones, acude a una serie de etapas en las que no me voy a detener, en el marco de una acción de tutela en Colombia, alegando que las empresas en Colombia, la prestación de servicios de agua y de luz, alegando que las empresas que prestaban el servicio de agua y de luz le habían cortado el servicio porque ella no pagaba.
Lo que decía la empresa de prestación de servicios de agua y de luz es que pues ella había suscrito con las empresas un contrato de prestación de servicios y que cuando ella incumple, entonces la empresa está autorizada para restringir el servicio que les brindaba. La Corte Constitucional colombiana, analizando la tutela y advirtiendo que las obligaciones que tiene el Estado en materia de salud no solo se circunscribían a otorgarle a la señora el tratamiento de diálisis peritoneal, o sea, con lo que implica, con las herramientas que implica y la capacitación que implica, sino que el Estado estaba obligado a garantizar que la señora pudiera mantener su estándar de salud en términos lo más altos que se pudieran. La Corte Constitucional colombiana, en ese caso, si bien reconoce, y esta es la parte interesante, si bien reconoce que entre la señora y la empresa de prestación de servicios públicos existía un contrato privado, lo que dice la Corte Constitucional colombiana es que existen en el fondo obligaciones a cargo del Estado para garantizar el derecho a la salud y a la vida de la señora, y que no puede supeditarse la autonomía de voluntad de las partes en relación con obligaciones de derechos humanos. La Corte Constitucional colombiana, a mi juicio, en esa tutela, transformó un juicio que en principio podría visualizarse como un juicio de naturaleza civil para transformarlo en un problema y en un caso de derechos humanos, en donde existen obligaciones concretas a cargo del Estado y no pueden esas obligaciones ser restringidas a partir de la voluntad o autonomía de voluntad de las partes. Por eso me parece que cuando decimos que cualquier problema visto con perspectiva de derechos se resignifica, lo que estamos diciendo es que nos obliga a mirarlo con lentes distintos a los que tradicionalmente estamos acostumbrados a hacerlo. Esto yo creo que es en buena medida parte del corazón central de la reforma. Un aspecto que me parece también fundamental de cara a la reforma constitucional en derechos humanos es que genera también otro efecto muy interesante. Ustedes han visto cómo a partir de la reforma constitucional en derechos humanos se ha planteado y ha sido reconocido por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912/2010, a propósito de la sentencia del caso Rosendo Radilla, la propia Corte mexicana, la Suprema Corte de Justicia, reconoció el modelo del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en México. Si ustedes se dan cuenta, a partir de la reforma constitucional en derechos humanos y a partir de la determinación de la Suprema Corte, en donde cualquier autoridad está obligada a proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución, me parece que esto, por ejemplo, diluye la vieja categoría o la vieja distinción entre jueces constitucionales y jueces de legalidad. Me parece que a partir de la reforma constitucional en derechos humanos, todas y todos los jueces son jueces de derechos humanos. Todas y todos los jueces tienen la obligación de resolver con perspectiva de derechos humanos. Y esto me parece que no es poca cosa. Porque si nos tomamos en serio esta expresión, o sea, si nos tomamos en serio la idea de que los jueces, de que cualquier juez de este país es un juez en derechos humanos, entonces todas y todos los jueces están obligados a conocer, a interpretar y analizar los problemas en clave de derechos humanos, que incluso nos obligan o nos obligan a conocer de manera amplia el contenido de las obligaciones internacionales que ha contraído México. Como pueden darse cuenta, las reflexiones que he planteado en esta parte inicial están orientadas un poco a dos aspectos. El primero de ellos, a reconocer que la reforma implica una revisión de las cosas que va más allá de una transformación menor. Es decir, hacernos a la idea de que la reforma constitucional implica una transformación paradigmática. Y número dos, a que la reforma per se no va a transformar ese estado de cosas en la cultura mexicana y que es necesario iniciar un proceso de implementación que nos lleve a asegurar los plenos efectos para la reforma. Bueno, uno de esos temas asociados a la reforma en derechos humanos, me parece que en el corazón de la reforma en derechos humanos está
el tema del que vamos a platicar el día de hoy, que es el tema de las obligaciones genéricas y particularmente el de los deberes específicos de prevenir, investigar y sancionar. ¿Qué les digo al respecto? A ver, lo primero que yo les diría es lo siguiente. Normalmente, cuando hablamos de derechos, pocas veces hablamos de obligaciones. Cuando hablamos de derechos, pocas veces hablamos de obligaciones. Pero creo que una de las cuestiones más interesantes es cómo podríamos hablar de obligaciones cuando hablamos de derechos. Creo yo que este es un poco el corazón de este planteamiento. Si nosotros pensamos el concepto de obligaciones, seguramente vendrán a nuestra mente buena parte de las formulaciones tradicionales asociadas al concepto de obligaciones, que más bien pertenecen al ámbito del derecho privado y que más bien se asocian con las obligaciones propias del ámbito del derecho civil. Pero cuando hablamos de obligaciones en derechos humanos, no estamos hablando propiamente de obligaciones interpartes. Cuando hablamos de obligaciones en derechos humanos, entonces hablamos de un tipo de obligaciones muy particular que exige una reflexión también muy interesante. ¿A qué voy con todo esto? Si reconocemos los derechos de las personas, entonces tendríamos que identificar con claridad cuáles son las obligaciones que tiene el Estado frente a esos derechos. Frente a los derechos de las personas, una de las cuestiones fundamentales es identificar que existe un Estado que está obligado frente a esas personas. Como pueden darse cuenta, y esto lo dijo la Corte Interamericana desde los primeros casos, desde la opinión consultiva número 1, llamada Otros Tratados, la Corte Interamericana dijo una cosa muy interesante. Las obligaciones establecidas en tratados de derechos humanos no son obligaciones del corte clásico que establecen derechos y obligaciones recíprocos entre las partes que suscriben un tratado. Es decir, no podemos pensar que cuando hay tratados en materia de derechos humanos, nos encontramos frente a la vieja formulación de relaciones entre estados, en donde se establecen derechos y obligaciones recíprocas entre dos sujetos que se ubican en el mismo ámbito. Las obligaciones que surgen de tratados de derechos humanos son obligaciones distintas a las obligaciones del derecho internacional clásico, porque dos o más estados se comprometen internacionalmente a garantizar derechos a favor de las personas. Esto, si ustedes se dan cuenta, rompe con la formulación clásica de las obligaciones del derecho internacional. Y entonces, me parece que es el corazón de la concepción de obligaciones en el ámbito de los derechos humanos. En el ámbito de los derechos humanos, entonces, no tenemos dos sujetos que se ubican en una misma posición. No tenemos a dos estados que se comprometen entre sí. Tenemos a un estado que tiene obligaciones de derechos humanos frente a las personas. Si ustedes se dan cuenta, hay una relación asimétrica entre las personas y el Estado. Por lo tanto, así como no hay una relación simétrica que equivaldría a las relaciones entre los estados, las obligaciones de derechos humanos en el fondo están basadas en unas relaciones de tipo asimétrico o verticales. Y esto me parece que no es una cuestión menor. Si ustedes se dan cuenta, a partir de la incorporación del discurso de los derechos humanos en el ámbito del derecho internacional, ustedes pueden darse cuenta que las personas fueron reconocidas por el derecho internacional como sujetos de derechos. Es decir, por primera ocasión, el derecho internacional de los derechos humanos permitió que las personas pudieran acudir ante tribunales internacionales o ante instancias internacionales a reclamar sin intermediarios la protección a sus derechos. El derecho internacional clásico lo que permitía era la figura llamada de la protección diplomática, en donde el Estado era un intermediario de las personas. Y entonces, el derecho internacional de los derechos humanos lo que nos dice es, cualquier persona puede ser sujeto de derecho internacional.
Si ustedes, por ejemplo, ven el nombre de los casos que existen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se van a dar cuenta que siempre está el nombre de un Estado, el nombre de una persona o unas personas o un colectivo y el nombre de un Estado. Por ejemplo, tenemos caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, ¿no?, que es el caso de la desaparición forzada del señor Velázquez Rodríguez. Si vemos el caso, por ejemplo, de la comunidad Mayagna Sumo Aguastigni, en realidad contra el Estado de Nicaragua, tenemos por una parte a la comunidad indígena que se pelea en contra del Estado de Nicaragua. Si vemos, por ejemplo, el caso de Castañeda Gutman contra México, vamos a ver que por un lado está el señor Castañeda Gutman y por el otro lado, como contraparte, el Estado mexicano. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, esa relación de verticalidad que existe entre el Estado y las personas se traduce al final del día en la posibilidad que da el derecho internacional de reconocer a las personas como sujetos de derechos. Y esto me parece que no es una cosa menor, porque en el fondo de esta reflexión, lo que tenemos es, por una parte, el nacimiento de obligaciones de tipo distinto a las que establece el derecho internacional clásico. Y por otra parte, el reconocimiento de una situación o de una relación asimétrica entre el Estado y las personas. Por eso me parece que es muy importante pensar a los derechos en clave de obligaciones. Entonces, si decimos que el Estado tiene obligaciones frente a las personas, el Estado tiene obligaciones frente a las personas que son titulares de derechos, entonces me parece que podemos ver el ámbito de los derechos humanos desde la perspectiva de las obligaciones. Eso significa ver el derecho internacional desde la perspectiva de las obligaciones. Dicho de otra forma, durante mucho tiempo, y sobre todo esto pasaba o pasa en el ámbito de los derechos, de los llamados derechos económicos, sociales y culturales, durante mucho tiempo se pensó que el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, eran derechos que en buena medida estaban sujetos a que el Estado pudiera, a que tuviera recursos, a que quisiera implementarlos. Ver a la alimentación, a la salud, a la vivienda, no como actos de buena voluntad del Estado, no como actos de buena voluntad del Estado de si quiere, de si puede, de si tiene dinero, sino como obligaciones que pueden ser exigibles por las personas, me parece que es una transformación fundamental en el paradigma de derechos. Los Estados están obligados con las personas a asegurar sus derechos. Y esto significa que entonces, si los textos constitucionales reconocen el derecho a la vivienda, o el derecho a la alimentación, o el derecho a la salud, no podríamos pensar que tales fórmulas son simplemente declaraciones de buena voluntad, buenos deseos, ojalá que el gobierno en turno lo haga, ojalá que tengan voluntad política, ojalá que tengan dinero, sino más bien tendríamos que pensar en clave de derechos y que el Estado tiene obligaciones asociadas a estos derechos. Entonces, si transformamos, por ejemplo, esta visión, más bien de tipo asistencial, en donde el Estado, ¿no?, determina unilateralmente qué hace o qué no hace, y lo trasladamos en una concepción más bien de el Estado está obligado a, entonces podemos hacer una transformación paradigmática respecto a, no se trata entonces de un asunto de voluntad política, no se trata de un asunto de agenda, no se trata de un asunto de disponibilidad presupuestal, se trata de un asunto de derechos. Y los derechos pueden ser exigidos por las personas. Pero para esto me parece que es importante, o sea, para que podamos establecer este cambio de paradigma, tendríamos que tener claridad respecto a qué implican las obligaciones genéricas que tiene el Estado frente a las personas. Históricamente se decía que, por ejemplo, el Estado tiene ciertas obligaciones en función
del tipo de derechos de que se trate. Por ejemplo, ¿cómo hace el Estado para garantizar la libertad de conciencia y religión? ¿Cómo garantiza el Estado la libertad de expresión? Bueno, yo les podría decir, si yo considero como persona que tengo el derecho de escribir en un periódico un artículo, ¿no?, diciendo que el director técnico de la selección no hace bien su trabajo, pues alguien me diría que estoy actuando en el marco de mi libertad de expresión. Yo puedo ir a un diario y escribir que el director técnico de la selección no hace bien su trabajo, y eso parece que está amparado por mi libertad de expresión. En principio, el Estado estaría obligado a abstenerse de interferir con mi derecho. Es decir, el Estado tendría en principio la obligación negativa consistente en no censurarme. Pero, por ejemplo, si yo exigiera mi derecho a la educación, yo podría decir que como ciudadano mexicano tengo derecho a que el Estado me garantice mi educación primaria obligatoria. En este caso, la obligación básica del Estado, alguien podría decir, bueno, la obligación del Estado no es una obligación de abstenerse, al contrario, es una obligación positiva que consiste en Estado construye escuelas, págale a los profesores, crea programas de estudio. Son obligaciones positivas. Esta idea de las obligaciones, es decir, esta idea simple de las obligaciones, generó problemas durante algún tiempo, porque entonces a los derechos de la llamada primera generación, a los derechos civiles y políticos, que esencialmente son las libertades de conciencia y religión, de circulación, de expresión, de asociación, de reunión, parecía que solamente le correspondían obligaciones de abstención a cargo del Estado. Mientras que en el caso de las obligaciones de derechos sociales, que son obligaciones prestacionales, consistentes en una acción, parecería que solo le correspondería al Estado un hacer. Esto generó muchos mitos, porque entonces se decía, bueno, es que el Estado está obligado a garantizar de manera inmediata aquellas obligaciones donde debe abstenerse. Pero en aquellas obligaciones que implican construir una escuela, construir un hospital, ¿no?, pagarle a profesores, pagarle a médicos, garantizar medicamentos básicos, en esos casos no puede exigírsele al Estado que lo haga de inmediato porque puede ser que no tenga dinero. Es el famoso mito de la progresividad. Esta dicotomía en materia de obligaciones generó me parece una confusión terrible, porque entonces lo que se dijo en aquel momento era que los derechos económicos, sociales y culturales, al requerir obligaciones positivas del Estado, no podían hacerse justiciables de manera inmediata, como sucedía con los derechos civiles y políticos. Me parece que el día de hoy la teoría de los derechos ha superado esta dicotomía. El día de hoy, quienes estudiamos derechos humanos, sabemos que frente a cualquier clase de derechos, el Estado tiene obligaciones negativas y obligaciones positivas. Por ejemplo, ¿cómo garantiza el Estado el debido proceso de una persona que no tiene dinero? Es decir, no basta con que exista un código procesal, no basta con que se respeten las garantías del debido proceso legal por parte del Estado, o sea, no basta con que el Estado no interfiera con el debido proceso legal, sino que el Estado está obligado a adoptar también de acciones de tipo positivo. O sea, no obstante que las garantías del debido proceso legal son un derecho civil y político que en principio requerirían que el Estado se abstuviera de interferir en el debido proceso legal, lo interesante es que también tiene obligaciones positivas respecto a este tipo de derechos. ¿Cuáles serían esas obligaciones positivas? Pues la obligación positiva podría ser, pues crea una ley de defensoría pública, paga a un defensor de oficio y asegúrate que ese defensor de oficio acuda al juicio de esta persona que no tiene recursos para pagarlo por sí mismo. En el caso, por ejemplo, de los derechos económicos, sociales y culturales, no solo tiene obligaciones el Estado de tipo positivo. Por ejemplo, para que una persona pueda acceder a educación primaria gratuita, no solo basta que el Estado construya escuelas, paga a profesores, sino también es necesario que el Estado se abstenga de evitar que esas personas
por alguna razón, por ejemplo, de tipo discriminatorio, puedan no acceder a la escuela. Es decir, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de dos cosas. Los estados tienen obligaciones, tanto negativas como positivas, independientemente del tipo de derechos de que se trate. No importa que estemos hablando de derechos civiles y políticos o de derechos económicos, sociales y culturales. Los estados tienen tanto obligaciones negativas como obligaciones positivas. No sé si hasta aquí más o menos va el asunto claro. Esto nos lleva a una segunda reflexión. Cuando hablamos de obligaciones genéricas, y esto se platicó en el módulo anterior, y simplemente voy a hacer un pasaje muy rápido, se dijo que las obligaciones genéricas del Estado funcionan como una especie de obligaciones por niveles. Si nosotros leemos el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vamos a encontrar que dice: el Estado deberá respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las personas. ¿Qué significa este enunciado? En realidad lo que la Constitución está haciendo es plantear un sistema de niveles de obligaciones. Les voy a poner un ejemplo muy fácil para que veamos dónde están el núcleo de estas obligaciones genéricas. El Estado tiene la obligación de respetar. ¿Qué significa la obligación de respetar? Pues significa que el Estado debe abstenerse de interferir con el derecho de las personas. Ejemplo, los agentes de la policía ministerial tienen la obligación de no interferir con la integridad de las personas. Es decir, la obligación primigenia de los agentes de la policía sería no torturar. Eso implica una obligación de respeto. Una obligación de respeto, ¿por qué? Porque significa: Estado, no interfieras a través de tus agentes con el derecho de una persona. Y esto es muy interesante. La obligación de respeto es una obligación de primer nivel, que implica entonces que los agentes del Estado no interfieran directamente con los derechos de las personas. Pero, pregunta, si un agente de la policía ministerial tortura a una persona, es evidente que está incumpliendo en principio la obligación de respetar, porque siendo agente del Estado, interfirió con la integridad de las personas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero lo que tendríamos que preguntarnos aquí es: ¿por qué interfirió con el derecho de la persona? ¿Será que es un acto individual de un agente aislado en términos de que fue una decisión voluntaria del agente de la policía torturar a esta persona? Bueno, la respuesta puede ser que sí, pero puede ser que no. Si nosotros nos preguntamos en otro nivel de obligaciones, por ejemplo, tendríamos que preguntarnos si el Estado, además de la obligación de respeto, no incumplió con una obligación de protección. ¿Qué significa la obligación de protección? La obligación de proteger significa que el Estado está obligado a evitar que terceros, incluyendo agentes del Estado, vulneren los derechos de una persona. La obligación del Estado de evitar que terceros, incluyendo agentes del Estado, vulneren los derechos de la persona. ¿Cómo se materializa el deber de protección? Generalmente, el deber de proteger se materializa a través del establecimiento de marcos normativos. Por ejemplo, cuenta la Procuraduría General de Justicia del Estado con un protocolo para evitar el uso de la fuerza en procesos de detención. ¿Cuenta el Estado con un marco normativo que prohíba y sancione la tortura? Si el Estado no cuenta con un marco normativo y si el Estado además no tiene un protocolo que evite la comisión de actos de tortura, lo más seguro es que el Estado esté incumpliendo con su obligación de proteger. Es decir, evitar que terceras personas, incluyendo agentes del Estado, vulneren los derechos de una persona. Pero vamos más allá de esto. Tenemos entonces dos obligaciones genéricas aquí: la obligación de respetar y la obligación de proteger.
la Constitución también reconoce la obligación de garantizar y la obligación de promover. La obligación de garantizar, ¿qué significa? Una obligación de garantizar significa que cuando una persona no pueda asegurarse por sí misma el respeto a su derecho, el Estado tiene que garantizarle el cumplimiento. El ejemplo más claro de la obligación de garantía sería, por ejemplo, el derecho de las personas a contar con un abogado de oficio cuando no pueden pagar por sí mismos a un abogado. Yo no puedo garantizar por mí mismo la debida defensa porque no tengo dinero para pagar un abogado. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Cuando una persona no puede por sí misma, garantizar el goce de un derecho, el Estado tiene que hacerlo. Entonces, la obligación de garantía está asociada justo a este tipo de medidas que debe adoptar el Estado para asegurar que cuando una persona no puede por sus propios medios acceder a un derecho, el Estado esté obligado a hacerlo. Y la obligación de promover, que en realidad es una obligación que se ha reconocido como una obligación de gran calado. Es una obligación a nivel estructural y lo que impone, o sea, se ha discutido cuál es el significado de la obligación de promover del artículo 1 constitucional, y en realidad lo que nos damos cuenta es que la obligación de promover implica que el Estado deba adoptar acciones de gran calado para transformar estructuralmente la situación de violaciones a derechos humanos. Bueno, estas son las obligaciones genéricas. Sin embargo, dentro de la obligación de proteger, que es la segunda que les platiqué, la obligación de proteger implica, como se los dije hace un momento, que el Estado está obligado a evitar que terceras personas afecten el derecho de otras. Si ustedes se dan cuenta, la obligación de proteger es una obligación muy importante, sobre todo, por ejemplo, en ámbitos como el derecho a la salud o el derecho al trabajo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un hospital privado afecta el derecho a la salud de una persona? Lo que tendríamos que preguntarnos es si esa violación al derecho de la persona cometida por el hospital privado no fue producto del incumplimiento de la obligación de proteger a cargo del Estado. La obligación de proteger es una obligación que impone al Estado la obligación de asegurar que los terceros no afecten el derecho de las personas. Ahora les voy a poner un ejemplo donde va a quedar muy claro esta idea. Porque justamente dentro de la obligación de proteger es que tenemos algo que se llaman los deberes específicos de prevenir, investigar y sancionar. ¿Cómo voy en tiempo? Bien, ¿verdad? Ejemplo muy concreto. El caso del campo algodonero resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Fíjense qué cosa tan interesante. En el caso del campo algodonero, la Corte Interamericana analiza una situación entre los años 1993 y 2002, me parece, en donde se plantea el incremento de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Lo interesante del caso Campo Algodonero es que la Corte Interamericana nunca logra comprobar que quienes desaparecieron y ejecutaron a las mujeres del caso Campo Algodonero fueron agentes del Estado. O sea, la evidencia probatoria no le permite a la Corte Interamericana decir fueron agentes de la policía los que ejecutaron a las mujeres del caso Campo Algodonero. La Corte Interamericana no encuentra elementos suficientes para determinar que fueron agentes del Estado. Sin embargo, la Corte Interamericana determina que México es responsable internacionalmente por esas muertes. ¿Cómo construye la Corte Interamericana el argumento en Ciudad Juárez? Y esto es muy interesante. Quiere decir lo siguiente: si la Corte no logra identificar que fueron agentes del Estado los que directamente privaron de la vida a las mujeres, quiere decir que el Estado no incumplió o no se pudo demostrar que el Estado incumplió con su obligación de respetar, ¿se acuerdan? No interferir directamente. Pero lo que se pregunta a la Corte Interamericana es si el Estado mexicano
cumplió con su deber de garantizar los derechos de estas mujeres. El razonamiento del Estado, perdón, el razonamiento de la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero se basa, me parece, aunque la Corte lo analiza en términos de la obligación de garantizar, me parece que en términos teóricos se ubica más bien en el ámbito de proteger, ahorita les explico por qué, pero lo interesante es que la Corte Interamericana utiliza los deberes específicos de prevenir, investigar y sancionar como fundamento de la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Voy a tratar de explicarlo. Dice la Corte Interamericana, si bien no puede decirse que hayan sido los agentes del Estado los que perpetraron la desaparición y muerte de las mujeres del caso, lo que sí se puede establecer es si el Estado cumplió o no con sus deberes de prevenir, de investigar y de sancionar. ¿Qué implica para la Corte Interamericana el deber específico de prevenir? Y esto es muy importante. Lo que la Corte Interamericana dice es, a ver, los estados no podrían ser responsables de la muerte de cualquier persona en el estado. O sea, no puede imponerse a los estados una carga desproporcionada, dice la Corte. Sin embargo, lo que tendría que evaluarse por parte de la Corte es si existía una obligación de prevenir a cargo del Estado que fue incumplida. ¿Y en qué consiste la obligación de prevenir? Fíjense, la obligación de prevenir y la obligación de investigar, ha dicho la propia Corte desde sus primeras sentencias, los casos hondureños, la propia Corte Interamericana ha dicho que la obligación de prevenir y la de investigar son obligaciones de medio o comportamiento y no de resultado. ¿Qué implica una obligación de medio o comportamiento? ¿No? Es una obligación de medio comportamiento, me parece que obliga a la adopción de ciertas conductas, aunque no se pueda alcanzar un resultado determinado. Creo que el ejemplo más claro de una obligación de medio comportamiento pues, es el contrato de prestación de servicios que hacemos los abogados y las abogadas, ¿no? O sea, cuando se contrata a una abogada, a un abogado, generalmente le dice, oiga usted, abogado, ¿me puede llevar mi caso? Sí. Y entonces el abogado es un abogado muy diligente, que va a todas las audiencias, que presenta todas las pruebas, que hace todo lo que tiene que hacer, que no se le hace tarde en un solo día, que no deja pasar una sola contestación. Y entonces el abogado pierde el caso. Bueno, el hecho de que el abogado pierda el caso no significa que no haya cumplido con una obligación de medio comportamiento. La Corte Interamericana ha sostenido que la obligación de prevenir y la obligación de investigar son obligaciones de medio o comportamiento. Sin embargo, no obstante que sean obligaciones de medio o comportamiento, no significa que con cualquier clase de acción se tenga por cumplida esas obligaciones. La Corte, y esto es muy importante, ha incorporado, y en general los tribunales internacionales han incorporado un concepto llamado la debida diligencia. Debida diligencia significa utilizar todos aquellos medios que están disponibles a cargo del Estado. Todos aquellos medios disponibles a cargo del Estado. Y esto particularmente en el caso de la obligación de investigar, pues es muy evidente, ¿no? La propia Corte Interamericana dijo en alguna ocasión, a ver, ¿qué pasaba en Ciudad Juárez? El gobierno de México lo que dijo es, no, pues es que nosotros sí estamos investigando, vinieron a presentarnos la denuncia, nosotros la recibimos 3 días después y lo que hicimos un acta. Oiga, ¿y qué más hizo? Bueno, hicimos un acta. Bueno, ¿y qué más hizo? Bueno, le pedí información a otra autoridad. Bueno, ¿y qué más hizo? Pues nada más. Es decir, la Corte Interamericana ha dicho que la obligación de investigar no puede encontrarse satisfecha con el cumplimiento de meras formalidades que están condenadas al fracaso de la investigación. Es decir, no basta hacer como que investigo para que tenga por esto cumplida la obligación de investigar. Es decir, la obligación de investigar impone una obligación de debida diligencia a cargo de las autoridades
que tendrían que utilizar todos los medios que tienen disponibles para poder encontrar a una persona, o en este caso, para encontrar a los responsables de la comisión de un delito. Si ustedes se dan cuenta, no obstante de que hablamos de una obligación de medio comportamiento, la propia Corte dice, sí es una obligación de medio comportamiento, pero que tiene que ser tomada con seriedad. Y tomarla con seriedad implica utilizar todos aquellos medios que tienes disponibles para hacer que el propósito o el resultado de la investigación sea el que se está esperando, aunque al final el resultado no se concrete. ¿Se entiende esta idea? En el caso de la obligación de prevenir, la Corte Interamericana le dijo al Estado mexicano, a ver, México, tú me dices que cumpliste con tu obligación de proteger porque creaste una ley para garantizar la vida libre de violencia de las mujeres en Chihuahua. Estado mexicano, tú me dices que cumpliste con tu obligación de proteger porque creaste un protocolo especializado, el protocolo ALBA. Tú, Estado mexicano, cumpliste con tu obligación de proteger porque dices que estableciste una agencia especializada para atender los casos de mujeres. Estado mexicano, no es suficiente. Y esto es muy importante. La obligación de proteger, que en principio les decía, significa que el Estado se obliga a evitar que terceras personas afecten los derechos de una persona, no solo se cumple estableciendo marcos normativos que en principio sí cumplirían con la obligación. Lo que la Corte Interamericana le dice a México es lo siguiente: en una situación de normalidad, el establecimiento de esta ley de protección de las mujeres, el establecimiento de una agencia especializada y el establecimiento del protocolo ALBA, pues podrían considerarse como elementos para que tú garantices esta obligación. Sin embargo, Estado mexicano, desde el año 1993, yo tengo en el expediente que una serie importantísima de mecanismos internacionales, de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, organismos del sistema de Naciones Unidas, te han dicho que hay un incremento en los factores de riesgo de las mujeres en Ciudad Juárez. Esto significa que en Ciudad Juárez no hay un clima de normalidad. Razonablemente, se te puede exigir que frente a una situación de riesgo, tú tengas que adoptar medidas específicas de protección. Estado mexicano, frente al incremento de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, ¿qué acciones adicionales a las que hubieras hecho en un plano de normalidad hiciste? No, pues ninguna. Estado mexicano, incumpliste con tu obligación de prevenir, porque razonablemente te era exigible que ante una denuncia de riesgo, con elementos objetivos que te permitían a ti tener claridad sobre esa situación de riesgo, no adoptaste medidas especiales de protección. La Corte Interamericana determina entonces que el Estado mexicano vulneró su deber específico de prevenir en el caso de Mujeres Ciudad Juárez, a partir de la evidencia sólida que existía sobre un incremento en las condiciones de riesgo y la proximidad de las víctimas al Estado. Con la obligación de investigar, pues pasó un poco lo mismo, ¿no? El Estado mexicano no cumplía con los estándares básicos de investigación diligente. Se les perdían las pruebas, no había mecanismos de cadena de custodia de las pruebas, no había resguardo judicial para las personas en los procesos de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que el Estado mexicano, también en el caso de Ciudad Juárez, no cumplió con su obligación de investigar diligentemente, porque lo que se dio cuenta la Corte Interamericana es que en Ciudad Juárez, las agencias del Ministerio Público lo único que hacían es cubrir con la formalidad de levantar un acta y decir, estoy investigando. Quiere decir que también incumplió con su obligación de investigar. Y fíjense que el resultado de las obligaciones de prevenir y de investigar, ¿sabes? Cuando fracasa la obligación de prevenir y cuando se pone en marcha la obligación de investigar, es evidente que una investigación diligente debe conducir a resultados, o razonablemente debería conducirnos a resultados. Esto hace que surge
que surja la tercera de las obligaciones del Estado, de los deberes específicos del Estado, el deber de sancionar. ¿Cuál es la clave del deber de sanción? El deber de sancionar es una garantía de los derechos humanos en contra de la impunidad. Es una garantía de los derechos humanos en contra de la impunidad. Estado, investigaste, tienes elementos probatorios que incriminan a personas por las violaciones de derechos humanos. Entonces, Estado, sanciónalos. El deber de sanción, el deber específico de sancionar, a diferencia de las obligaciones, de los deberes específicos anteriores, es una obligación de resultado. Es decir, se verifica en el momento en que una persona que es acusada de violaciones a derechos humanos y en donde la investigación arroja como elementos que esa persona es responsable, entonces surge a cargo del Estado la obligación de sancionar. ¿Qué es lo que ha pasado en buena parte de los países en América Latina? Si ustedes se dan cuenta, los deberes específicos de prevenir, investigar y de sancionar están concatenados de alguna forma. Durante muchos años en América Latina vivimos la experiencia de regímenes autoritarios, ¿no? Muchos de ellos enmarcados por dictaduras militares, en donde se cometieron violaciones masivas a los derechos humanos. Caso de Chile o Argentina, en donde incluso, habiendo evidencias muy sólidas en contra de personas que habían competido o participado en violaciones masivas a derechos humanos, el resultado al final era exonerarlos. Quiere decir que si el Estado establece a través de, por ejemplo, lo que sucedió en los casos uruguayo, por ejemplo, una ley de punto final que le da inmunidad a quienes cometieron los crímenes en la época de la dictadura, eso significa que el Estado está generando un marco de impunidad y por lo tanto estaría incumpliendo con su deber específico de sancionar. Muchas veces se ha dicho, y esto se suele decir en algunos foros, que los derechos humanos protegen delincuentes, que los derechos humanos se oponen a la persecución de la justicia. Yo lo que creo es que este es un dilema un tanto perverso, porque me parece que derechos humanos, la idea de los derechos humanos y la idea de seguridad no son contradictorias. Frente a los derechos de las personas, existe la obligación del Estado de garantizar seguridad a las personas, pero seguridad con derechos, no seguridad a pesar de los derechos. Es decir, este dilema en donde parece que los derechos humanos estorban al sistema de justicia y que para que haya justicia hay que hacer a un lado los derechos, me parece que es un dilema falso. El Estado está obligado a garantizar todos los derechos humanos, pero también está obligado a asegurar condiciones de seguridad. Seguridad y derechos no marchan como esquemas contradictorios, sino son complementarios. Y la obligación de sancionar responsables de violaciones a derechos humanos me parece que está en ese marco. Es decir, los estados están obligados a sancionar a aquellas personas que han violado los derechos humanos de las personas. Un estado que no sanciona a responsables de violaciones a derechos humanos es un estado que promueve impunidad. Bueno, esta ha sido una pequeña revisión. La verdad es que he tratado de ser lo más exhaustivo posible, pero que un poco trata de ilustrar la importancia de los deberes específicos de prevenir, de investigar y de sancionar. Creo yo que los deberes específicos, alojados en la obligación genérica de proteger, me parece que nos permiten entender aquellos casos en donde, uno, el Estado puede ser llamado a prevenir razonablemente que no se cometan violaciones a derechos humanos, pero que ya que se cometieron esas violaciones, el Estado está obligado a investigar diligentemente y a sancionar a los responsables. Me parece que esa es la lección que nos da la idea de los deberes específicos de prevenir, de investigar y de sancionar, y que desde luego no puede considerarse como una cuestión menor. Me parece que está también en el corazón de las obligaciones en materia de derechos humanos. Pues yo creo que por aquí yo le dejaría. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza podemos responderla o tratar de hacerlo. Gracias. Si alguien tiene una pregunta puede levantar la mano y recordamos a nuestro auditorio virtual que puede seguir haciendo llegar sus preguntas al correo electrónico ayudaregistro@amij.org.mx.
tienes la obligación de proporcionar todos los medios que estén a tu alcance para poder llevar a cabo el cumplimiento de la ejecutoria, ¿sí? Independientemente del conflicto social que ello acarree. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir una condena a favor de la empresa actora. 3 ocasiones se trata de desahogar la audiencia, perdón, la diligencia. No se puede desahogar porque se genera el conflicto. De tal suerte que cuando ya se intenta desahogar que el gobierno del Estado no ha sido hasta qué punto para defender o para salvaguardar los derechos del actor, el juicio primario, debo yo y número 2, ¿hasta qué momento voy a detenerme de vulnerar los derechos humanos de la gente federal? Digo que finalmente su derecho a la vivienda, yo voy a inventar como aquellos que hagan de ella, hagan luz, hagan agua, para que todas estas cuestiones nos va a obligar a explicarlas y que ayuda a ayudar. Empresa permitiendo que quiera. Entonces, ahí la autoridad a mi Estado me tiene más de parte que yo no puedo explicar conmigo. No estoy siendo juicio, no estoy dando la mayoría de las mujeres. ¿Quieres cualquier para la que va? Okay. A ver, yo lo que diría es que quizá pensando el asunto desde una perspectiva de derechos, y voy a tratar de utilizar como ejemplo, hay un caso muy parecido en Sudáfrica, que es la sentencia del caso Grootboom, en donde justamente se plantea exactamente el mismo problema. Es decir, un asentamiento irregular que afecta los derechos de una persona que tiene sobre un bien inmueble, y entonces hay un dilema porque, por una parte, se plantea el tema del desalojo para garantizar los derechos, el derecho a la propiedad de una persona, pero por otra parte se plantea la contradicción con los derechos a la vivienda de las personas que viven en situación de alta marginación. Yo creo que la clave del asunto no está justamente en la ejecución de la sentencia. La clave, quizá, del asunto está justamente en las obligaciones del Estado. Si el asunto lo vemos como un asunto entre sujetos de derecho privado, estrictamente, lo que veríamos es el incumplimiento de una ejecución, de una ejecutoria por parte de un juez que ordena la desocupación de un inmueble, y entonces lo que veríamos es un conflicto entre sujetos de derecho privado. Lo que hizo la Corte Constitucional en Sudáfrica fue algo muy interesante, porque lo que dijo es que, si bien es cierto, es fundamental garantizar el derecho a la propiedad de aquella persona que tiene la titularidad del bien inmueble, no podría soslayarse que el Estado había incumplido, a partir de las políticas públicas en materia de vivienda, con su obligación de garantizarla hacia personas de grupos de sectores marginados. Y esto es muy interesante porque, además, en un hecho inédito hace algunos años, y ahora ya no tanto, y bueno, en México yo creo que sí, sigue siendo, porque la Corte Constitucional de Sudáfrica construye este caso como un asunto de políticas públicas en materia de vivienda. Y lo que dice la Corte es, ojo, este no es un conflicto entre sujetos privados. Este es un asunto en el que una persona está siendo afectada, pero no por las personas que están invadiendo por necesidad, sino porque el Estado ha fracasado en la adopción de políticas públicas para garantizar vivienda a las personas que no tienen recursos. Y entonces la Corte Constitucional ordena, curiosamente, el restablecimiento del bien a la persona, pero garantizando el acceso a la vivienda de aquellas personas que habían ocupado los predios irregulares. Eso me parece que es justo lo que transforma la visión de un caso. De visualizar el caso como un asunto entre sujetos de derecho privado, la Corte Constitucional Sudafricana lo que te dice es un asunto de políticas públicas. Y si revisa la sentencia, que ahí la tengo, si la quiere alguien se las puedo pasar, si revisa la sentencia, la Corte lo que dice es, a ver, desde la época del apartheid, en Sudáfrica hay un factor de inequidad social
que el día de hoy está detonando en este problema. Y entonces la Corte Constitucional en Sudáfrica deja de ver un asunto como, es decir, porque el asunto podría reducirse a en qué momento va la policía, ¿no? En qué momento la policía tiene que ir a desalojar a las personas para garantizar entonces el cumplimiento de la sentencia, para entenderlo como un problema que se detona por el incumplimiento de una obligación inmediata a cargo del Estado. Eso me parece que es la diferencia del enfoque. Es que no se escucha, aunque me pide el micrófono. Bueno. Entonces, cuando se resuelve la sentencia, el juez determina decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, tu derecho humano de la propiedad está violado. Entonces, obligo a municipio, a Estado y a la seguridad pública del Estado y a la seguridad pública municipal a que, órale, propongan todo lo que esté a su alcance para restablecer el derecho humano a la propiedad del quejoso. ¿En qué momento? Digamos, es que cuando hablamos de Estado no se entiende cuál de los tres niveles es el que debe ser el responsable de poder salvaguardar o de poder reparar el derecho humano vulnerado, ¿no? Ahora, si a mí me dice, gobierno del Estado a través de seguridad pública estatal, órale, ve y garantiza que la propiedad del derecho humano de la propiedad de fulanito de tal ya no esté siendo vulnerado. ¿En qué momento yo, gobierno del Estado, puedo violar la soberanía del ayuntamiento para entrar con mi policía, con mis elementos, con todo incluso hasta maquinaria, ¿sí?, pasando por alto la autoridad del ayuntamiento? A ver, pero lo que creo es que a ver, si hacemos una lectura integral del artículo 1 de la Constitución, nos vamos a dar cuenta que todas las autoridades teóricamente están obligadas a respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Me parece que las obligaciones genéricas del Estado no son incompatibles con un marco federal. Es decir, eso me parece también que es relevante decirlo. Es decir, no creo que haya una incompatibilidad entre la obligación de las autoridades, por eso la Constitución incluso dice en el marco de sus respectivas competencias. No creo que deberíamos plantear obligaciones de derechos humanos como argumento de incompatibilidad con concepción del Estado federal. Cada una de las autoridades tendrá obligaciones específicas en función de sus marcos de actuación. Lo que no podría pasar es que ninguna autoridad fuera responsable o que ninguna autoridad estuviera obligada. Creo que lo que sí nos obliga a este marco de identificación de obligaciones es a entender quién sería o quiénes serían las autoridades que estarían en cada uno de los casos obligadas al cumplimiento de qué acciones específicas en función del tipo de obligaciones que tenemos. Es decir, pero lo que no veo yo es por qué tendríamos que pensar, ¿no? ¿Por qué podríamos pensar que el argumento de reconocimiento de obligaciones en materia de derechos humanos tendría en principio un problema asociado a los ámbitos competenciales propios del Estado federal, ¿no? Creo yo que ahí más bien lo que tenemos es un problema de limitación del ámbito de acciones a cargo del Estado, pero lo que sí creo que en lo que no debería traducirse es que ninguna autoridad tenga responsabilidad, ¿no? Sí, claro, pero entonces, en consecuencia, el órgano resolutor tendrá que delimitar cuáles son las acciones que cada una de las autoridades tiene que llevar a cabo. Es decir, gobernador del Estado, tus funciones van a ser estas para la reparación del derecho humano, ¿no? O Secretaría de Seguridad Pública, tus funciones deben ser estas. Y en caso de que no sean delimitadas esas funciones, esas acciones, esas atribuciones dentro de la sentencia del resolutor, ¿qué es lo que como Estado puedo hacer para efecto de decirle al resolutor, oye, me estás diciendo que no sea omisa, no estoy siendo omisa, pero dime entonces cuáles son las acciones necesarias que quieres que lleve a cabo?
Este es un tema muy interesante, porque además creo yo que le pegas al corazón de uno de los grandes problemas que tenemos ahora, por ejemplo, en materia de amparo, ¿no? Es decir, la incorporación del régimen en materia de reparaciones, ¿no? La próxima semana en el curso de control de convencionalidad se va a ver todo el tema de reparaciones, y ahí se podrán explayar ampliamente este tipo de problemas. Lo que yo te podría decir es lo siguiente: creo yo que hay todo un reto en el ámbito de la determinación de las medidas reparatorias que son producto de juicio de amparo. Creo yo que la actual configuración del juicio de amparo justamente genera vacíos en los que no queda claro quién tiene bien a bien la responsabilidad de reparar qué condiciones y en qué sentido. Es decir, coincido contigo, pero lo que también creo yo es que ante las omisiones que pueda haber, por ejemplo, en sentencias, o las omisiones que pueda haber en órganos resolutores, lo que sí creo es que la obligación, o sea, si tú interpretas la obligación del artículo primero, en el que todas las autoridades están obligadas a respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, te permitiría identificar si en términos de la Constitución existe o se puede desprender una obligación directa relacionada con algún derecho humano. Es decir, no creo que la ausencia o la omisión de establecimiento de atribuciones concretas pudiera ser una justificación que te impidiera a ti, en el marco del artículo primero, de manera proactiva, determinar los ámbitos de responsabilidad a partir de la teoría de las obligaciones. Eso es lo que yo creo. En el derecho constitucional hay algo que me parece se ha venido generando, ¿no? O sea, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha sostenido una tesis muy interesante respecto a el alcance que tienen las obligaciones en materia de derechos humanos. Lo que ha dicho el Tribunal Europeo es: los derechos humanos imponen obligaciones directas y de efecto inmediato. ¿Qué significa esto? Que no puedes argumentar que no hay una legislación secundaria que te especifique exactamente con precisión el ámbito de una atribución determinada, cuando tú puedas deducir del ámbito de una obligación que te corresponde tal deber, tienes que actuar. Es decir, la ausencia de legislación secundaria no es un argumento válido que pueda nulificar o limitar el alcance de las obligaciones establecidas, en el caso del Tribunal Europeo, en términos del derecho comunitario. En el caso de los tribunales constitucionales, yo diría en el ámbito constitucional. Usted nos refiere que prácticamente todos los impartidores de justicia se convierten en Jueces constitucionales. se convierten o asumen facultades también para ser, entre comillas, jueces en materia de derechos humanos. Encaminado a esto, me plantearía lo siguiente: la Declaración Universal de Derechos Humanos está junto a José y hay un protocolo específico sobre la materia del trabajo, y se da para garantía a los trabajadores. Entre ellos está una jornada máxima de trabajo. La ley del trabajo establece una sanción o un beneficio para el trabajador que trabaje tiempo extraordinario, horas extras, meses pagos, adicional a su salario. Habrá una cláusula de 100 sobre el cual se advierte que Yo creo que pasa por varios niveles, ¿no? Es decir, a ver, si nosotros, por ejemplo, nos tomamos en serio la idea de que el artículo primero constitucional reconoce la existencia de un bloque de constitucionalidad, es decir, yo, no sé, lo he dicho de broma, un poco de broma, pero un poco en serio, más en serio que en broma, que la verdad es que la reforma constitucional en derechos humanos le agregó como unos 500 artículos a la Constitución. De facto eso es lo que pasa, es decir, si ven ustedes, por ejemplo, el planteamiento del bloque de constitucionalidad que hace el doctor Rodrigo Primni, ¿no?, nos vamos a dar cuenta que hay artículos constitucionales de fuente constitucional y hay artículos constitucionales de fuente internacional.
pero son artículos constitucionales, es decir, tienen valor constitucional. En materia de derechos humanos, me parece que los problemas de derechos han dejado de ser problemas de jerarquía. Esta vieja discusión de que si el 133, que si las leyes generales, si las leyes federales, y esta discusión que a mí me parecía de veras a veces un tanto barroca, ¿no? Por fortuna, con la reforma constitucional de derechos humanos, me parece que ha dejado de tener sentido. Porque en realidad el día de hoy, lo que las y los operadores de justicia tendrían que hacer es un análisis de constitucionalidad ampliado. Es decir, identificar dónde están las obligaciones de derechos humanos para el Estado que más amplifican los derechos de la persona. Y alguien ha dicho, ¿no? Es decir, ¿cuál es la norma que debería preferirse para aplicación de un caso práctico? Pues la norma que más proteja los derechos de la persona. Esté en una constitución, esté en la Constitución, esté en un tratado internacional o esté en una circular administrativa. Es decir, no importa la jerarquía del instrumento normativo, lo importante es la identificación de la norma más protectora. Yo creo que la tarea interpretativa de los juzgados, de las autoridades del trabajo en cualquier esfera o nivel de gobierno, me parece que están asociadas justamente a garantizar la incorporación de los marcos normativos más amplios en favor de las personas. Me parece que la aplicación de estricta legalidad a la que históricamente se había condicionado el actuar de los tribunales inferiores, me parece que el día de hoy no es un argumento. ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer? Pues me parece que, para empezar, la identificación del marco normativo amplio que garantice los derechos de la persona es un primer elemento fundamental para la protección de los derechos. Es decir, yo lo que creo es que la labor de los tribunales locales, de los juzgados, de las juntas de conciliación, es justamente garantizar de la manera más amplia los derechos de las personas sin tener que esperar a que el asunto llegue y se resuelva en tribunal colegiado y luego vuelva a bajar hasta llegar de nueva cuenta a las juntas, ¿no? Es decir, creo yo que ahí hay un reto muy importante para el ejercicio responsable, desde luego, del control de convencionalidad, constitucionalidad. Entonces, yo lo que te diría es que si nos tomamos en serio la idea de convertirnos en auténticos jueces constitucionales, como tú bien lo dices, tendríamos que identificar cuáles son las obligaciones constitucionales amplificadas. Y esas obligaciones constitucionales amplificadas me parece que surgen a partir no solamente del contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino solamente a partir de la lectura del pacto o del convenio, de convenios de la OIT. Yo creo que incluso, por ejemplo, no sé, si revisamos, por ejemplo, estándares en materia laboral que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo tengo en la cabeza al menos dos, el caso Baena, Ricardo y otros contra el Estado de Panamá y el caso de trabajadores cesados del Congreso contra el Estado de Perú, donde la Corte Interamericana analiza esquemas de derecho laboral bien interesantes asociados al principio de igualdad. Es decir, la obligación de las y los jueces, de las autoridades en el ámbito local, me parece que tiene que ver con la investigación de los criterios más favorables a la persona para tratar de incorporarlos en el ámbito de sus competencias. Creo que ahí hay un reto fundamental y que está, es decir, al alcance de cualquiera de nosotros y nosotras, ¿no? Bueno, creo que todas las reformas, todo lo que ha habido en favor del hombre en lo individual, pues está muy bien. Lo que pasa es de que hay ciertas violaciones de carácter muy general a la justicia en favor del hombre. Yo me refiero, por ejemplo, caso procuración de justicia, caso procuración, o no llamamos procuración, sino en el derecho laboral, el derecho administrativo, en el hecho de que la autoridad se le olvida crear las suficientes mesas, juzgados, a fin de garantizar esa justicia. Caso concreto, por ejemplo, en el Procuración de Justicia, checando, vamos a suponer en el caso de las salas, los ministerios públicos no se dan el abasto suficiente para expresar los agravios en los asuntos.
estudiarlos como Dios manda y hacer una buena defensa. En ocasiones las sentencias vienen pues a lo mejor equivocadas o a lo mejor en cierta manera injustas, pero para la víctima o también inclusive para el Estado, porque por ejemplo vamos a suponer que haya condenas, vamos a suponer unos delitos en las que merezca una pena de, vamos a suponer X años, pero también X multa por un delito, pero por otro delito otros años, otras multas, de tal manera que el juzgador dice, no, pues son tantos años, pero de multa es tanto. Y se le olvidó sumar que el concurso ideal, se le olvidó sumar que la calificativa, pero como el Ministerio Público no tiene la suficiente tiempo, o no son los suficientes, entonces no expresan los agravios como debe de ser. Y vamos a suponer en el caso del Estado, pues ya se le fueron unos días de multa en favor para cobrarle a la ciudadanía, ¿verdad?, al delincuente. Pero también en el caso de las víctimas, sus agravios no fueron expresados conforme a derecho y quedaron deficientes o ineficaces, pero por lo mismo, porque no tienen el tiempo suficiente para poder expresar bien sus agravios. Ahora, esto esto se ve así como que muy sencillo, pero la verdad, si nos damos cuenta, hay que ver las estadísticas en cuántos asuntos se expresan agravios, en cuántos se declaran infundados o inatendibles por la deficiencia o por la ineficacia en la expresión de los agravios. Esto redunda pues en una clara violación a los derechos humanos de las víctimas. En el caso por ejemplo, de los tribunales laborales o administrativos, supongamos el caso del patrón que pues despide y el trabajador se va al juicio. Sí, pero lo que pasa es de que para que se dicte un auto de erradicación son, pues no sé, ¿verdad?, 2 o 3 meses. Para que se lleve a cabo la audiencia, pues otros 2 o 3 meses. Entonces, si le vamos sumando a esto, si un juicio se fuera un poquito más rápido, pues en este caso el patrón tendría que pagar tanto y el trabajador pues no ganaría tanto por no hacer nada. Pero bueno, eso parece que ya se está resolviendo con el nuevo presidente. Pero bueno, eso es a nivel grande. O sea, no vamos a verlo desde el punto de vista de 1 o de 2 asuntos. El asunto es que es en volumen. ¿Por qué la materia penal colapsó? Colapsa por eso precisamente, donde por ejemplo en juzgados, donde hay un ministerio público para 2 juzgados, o un ministerio público para 5 mesas. Igual caso es en el de los defensores sociales, ¿sí? Sí se crean las estructuras, pero no en el nivel que debe de ser. Si nos vamos, por ejemplo, en el caso del tribunal administrativo, en el caso del tribunal administrativo, una persona que se ve afectada en su perjuicio por el Estado, demanda ante una tribunal administrativo, igual la justicia es súper tardadísima, pero en ocasiones, por ejemplo, en perjuicio del propio Estado. Hay sentencias o resoluciones en las cuales el Estado tiene que pagar una cantidad de dinero exagerada, pero por su misma lentitud, su mismo peso de que no crean las suficientes mesas o suficientes figuras jurídicas para que sea un poquito más rápida esa expedición de justicia. Yo digo, por eso como que sí hay que que sean ojos dentro de las instituciones de derechos humanos. No sé, ese es mi comentario. A ver, yo lo que te diría es que desde luego que el concepto de obligaciones en derechos humanos nos ayuda también para entender si el Estado ha cumplido o no con, por ejemplo, la institucionalización de la justicia. Yo lo que te podría decir es que en una democracia tendríamos que procurar que hubiera instituciones de derecho penal democrático. Y instituciones de derecho penal democrático plantean escenarios en donde se generan espacios de debido proceso para inculpado, para víctimas. Es decir,
Durante mucho tiempo se ha planteado un dilema como si los derechos del inculpado estuvieran en oposición a los derechos de la víctima. Yo creo que no, que en realidad en una democracia, en un sistema de corte democrático, ¿no?, deben garantizarse por un lado los derechos de la víctima, pero también los derechos del inculpado, debido proceso y presunción de inocencia, ¿no? Y eso es una obligación también del Estado. Lo que yo te diría también es que también el canon de derechos humanos nos ayuda, por ejemplo, a analizar el tema de los retrasos en materia judicial. La Corte Interamericana, por ejemplo, ha construido, bueno, no la construyó la Corte Interamericana, en realidad es un concepto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el concepto de plazo razonable. El concepto de plazo razonable lo que te dice es que un asunto judicial, o sea, no existe una receta de cocina que te diga cuál es el tiempo idóneo para resolver un caso, pero hay parámetros de razonabilidad. O sea, toda la teoría de los derechos humanos se sustenta en parámetros de razonabilidad. Plazos razonables, de acuerdo con la Corte Interamericana, significa tomar en consideración si para un asunto, ¿no?, el plazo de resolución de un asunto debe cumplir con 4 elementos. 1, actividad procesal de los interesados. 2, cargas de los tribunales. 3, complejidad del asunto. Y 4, es un criterio que recientemente incorporó la Corte Interamericana, afectaciones particulares que se generan a las personas en virtud del retraso. Dice la Corte Interamericana que si analizamos esos 4 elementos para analizar si el tiempo que un tribunal se tarda en resolver un asunto es razonable o no, este concepto de plazo razonable justamente nos ayuda a saber si el plazo es desmedido, ¿no? Si te puedo dar casos, ¿no?, en la Corte Interamericana en donde juicios de amparo tardaron 7 años, 10 años en resolverse, y entonces la Corte Interamericana dijo se vulneró por mucho el plazo razonable. ¿Por qué? Porque si nosotros atendemos a los criterios de actividad procesal de las partes, carga de trabajo de los tribunales, complejidad del asunto y afectaciones particulares que puedan sufrir las personas por la demora de los asuntos, entonces podemos constatar si el Estado cumplió o incumplió con su obligación de impartir justicia dentro de un plazo razonable. Entonces yo lo que te diría es que desde luego que los parámetros de derechos humanos también nos permiten saber si los tribunales se tardan en resolver asuntos un plazo razonable, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un plazo razonable para resolver un asunto que tiene 40,000 hojas de expediente? Quizá no sea el mismo plazo que el que necesites para responder un derecho de petición, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad, a nosotros nos decían que para el derecho de petición el tiempo razonable eran 3 meses. Y eso pues, me parecía un absurdo, ¿no? Porque en realidad si uno le pregunta al Estado, oiga, ¿me puede decir cuánto se gasta en el recibo de la luz del mes de mayo? Y se tarda 3 meses en responderte, pues me parece un exceso, ¿no? Lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, ¿no?, es que el derecho de petición estaba sujeto también a la fórmula del plazo razonable. Por lo tanto, habría que atender a la complejidad del asunto, al tiempo que habitualmente le toma a los tribunales responder un asunto y desde luego a la actividad procesal de los interesados. Entonces yo creo que fórmulas como el plazo razonable te ayudan, por ejemplo, a tasar si el sistema de justicia está cumpliendo con parámetros razonables para resolver asuntos o se está demorando de manera excesiva, lo cual, por ejemplo, también da lugar a algo que se llama en derecho internacional denegación de justicia, ¿no? No sé si hay alguna otra. Bueno, pues para agradecer la destacada participación del maestro Ricardo Alberto Ortega Soriano, el licenciado Víctor Manuel Parra de Ovide, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hará entrega de un reconocimiento. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en colaboración con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, les agradece su asistencia esta tarde. Muchas gracias.